El libro de Eclesiastés ha sido catalogado por algunos como un libro peligroso que deberíamos leer después de los 18 años en adelante. El libro de Eclesiastés es un libro que se conoce como un libro complicado. Algunos lo ven como más complicado que el libro de Apocalipsis. En él encontramos frases que si no sabemos leer en el contexto puede ser que nos alejen de Dios, dicen algunos. ¿A qué se refieren? Piensen ustedes en un joven que está a punto de quitarse la vida, tiene problemas financieros, está enfermo, todo le sale mal y encima la novia lo dejó. Así es que va al puente del incienso, pero alguien le había regalado un Antiguo Testamento pequeño. Y antes de lanzarse al precipicio dice, bueno, voy a darle una última lectura al Antiguo Testamento, y al azar abre su Biblia y justo lo abre en Eclesiastés capítulo 2, versículo 17 y lee: aborrecí la vida, porque todo lo que se hace en esta tierra es un fastidio, nada tiene sentido y todo es aflicción. ¿Qué cree que hará después de ese joven? Dios me habló, ¿verdad? Dios me habló. Y está leyendo la Biblia, hermano. No está leyendo a un filósofo existencial ateo del siglo XVIII. Está leyendo la Biblia. ¿Se dan cuenta? Porque es importante leer el contexto y no solo quedarnos con un versículo. ¿O qué de aquel hombre cristiano que en su trabajo está luchando por ser un hombre correcto, pero le están ofreciendo dinero para hacer actos de corrupción? Y él tiene que tomar una decisión, y ese día abre su Biblia y justamente la abre para encontrar dirección de Dios, y la abre en Eclesiastés capítulo 7, verso 15, que dice: todo esto he visto durante mi absurda vida. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Para qué habrás de destruirte? Amén, dicen muchos, ¿verdad? Es justo lo que yo estaba pensando, ¿verdad? ¿Para qué ser demasiado cristiano, demasiado piadoso? ¿Para qué me voy a destruir, verdad? ¿Se dan cuenta por qué Eclesiastés a veces es un libro que da un poquito de temor? ¿O qué de aquel creyente que está tratando de dejar de ser materialista, de dejar de pensar en el dinero, y un día en su devocional en la mañana abre su Biblia y la abre justo en Eclesiastés capítulo 10, verso 19, que dice: para el placer se prepara la comida, el vino alegra la vida y el dinero es la respuesta para todo. Amén, van a decir algunos hermanos, ¿verdad? Si uno agarra una frase de Eclesiastés como esta, aislada, sin saber que uno está leyendo la Biblia, realmente uno parece que está leyendo a un pagano o a un filósofo ateo existencialista. Pero hermanos, aquí estamos leyendo a un hombre inspirado por Dios, lleno del Espíritu Santo, que está escribiendo un libro de la Biblia. Así es que vamos a desentrañar qué es lo que está pasando aquí en el libro de Eclesiastés y cuál es el mensaje que encontramos en este libro. Y una de las cosas que notamos a primera vista es que Eclesiastés, aunque fue escrito 1000 años antes de Cristo, o sea, para nuestra era, este libro fue escrito hace 3000 años aproximadamente, parece que fue escrito ayer, porque es un libro que entiende al hombre moderno.
Es un libro que reconoce que este mundo está roto. Si hay algo que va a hacer Eclesiastés es que rompe con el romanticismo evangélico, religioso de que ay, la vida con Cristo es ay, color de rosa. No. Eclesiastés habla de un mundo roto, de un mundo caído y de muchas cosas que están al revés. Eclesiastés reconoce que la sociedad está en una profunda insatisfacción, en una profunda monotonía. Y hermanos, me alegra llegar a Eclesiastés porque es un libro para aquellos que han en algún momento perdido la fe. Es un libro para aquellos que se han decepcionado del romanticismo religioso, triunfalista. Es un libro para aquellos que en este momento están atravesando una crisis de fe. Para aquellos que están dudando de la palabra de Dios. Es curioso, pero el libro que nos va a despertar es Eclesiastés. Un libro de Johnny Eccleston Tada dice: deseamos lo que no tenemos y tenemos lo que no deseamos. El jovencito, el adolescente quiere ser mayor de edad, quiere ser adulto. El adulto quiere volver a ser joven. El niño quiere ser joven. El joven quisiera ser el joven adulto quisiera ser niño. El soltero quisiera casarse. El casado quisiera volver a sus años de soltería. El que no tiene trabajo quisiera trabajar. Y el que tiene trabajo quisiera que el lunes lo despidieran. Y vivimos en ese círculo de insatisfacción. Deseamos lo que no tenemos. Y cuando lo tenemos, lo dejamos de desear. Alguien decía que los deseos son un viaje que nunca llegan a su destino. Y de ese mundo roto, de ese mundo de insatisfacción, de consumismo, de monotonía, es de lo que habla el libro de Eclesiastés. Parece que es un libro que describe la sociedad de hoy. Y espero que, hermanos, este estudio pueda enriquecer nuestra fe, y si estamos pasando por una crisis de fe o de una lejanía de Dios, Eclesiastés sea un libro que nos venga a motivar, que nos venga a empujar, que nos venga a despertar. También es un libro muy bueno para evangelizar a los ateos o para aquellas personas que han dejado de creer en Dios y en la religión. Porque es un libro, hermanos, que no da respuestas sencillas. No es un libro que da por sentado las cosas, es un libro que toca las preguntas incómodas de la vida. O sea, Salomón es el último libro que Salomón va a escribir. Y va con todo, va con todo. Vamos a ver 4 puntos en esta mañana acerca de este libro. Vamos a ver quién es su autor, aunque ya he adelantado un poquito. Vamos a ver su género literario. Eclesiastés no es ni libro profético, ni de la ley, ni histórico. Entra en una categoría distinta. Vamos a ver qué libro es. Vamos a ver el propósito de Eclesiastés. Y vamos a ver su mensaje así a grandes rasgos, para luego, por supuesto, entrar versículo a versículo, versículo a versículo. Hoy no vamos a estar en un pasaje en particular, sino una introducción general. Así es que vamos a iniciar viendo su autor. Su autor. Vamos a Eclesiastés y veamos en nuestra Biblia, en el versículo 1, hay un currículum de este autor, o se identifica con 3 características. Eclesiastés 1:1 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén.
Primero, noten ustedes que se identifica como el predicador. Esto es interesante. Salomón escribe dos libros más que tenemos en la Biblia, el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés. Cantares, Proverbios y este libro que estamos estudiando. Él escribió más, pero tenemos en la Biblia estos. Dicen que el libro de Proverbios, Salomón lo escribió en su prime. Es una palabra muy nueva, ¿verdad? Que nosotros los jóvenes la hacemos, ¿verdad? No voy a decir los jóvenes porque me voy a sentir fuera pero Proverbios lo escribe en su prime, su mejor momento, como él aprendió sabiduría de parte de su papá. Cantares lo escribe cuando se enamoró, y es que Salomón fue muy enamorado, pero no se puede amar a muchas, porque no se puede servir a dos señores. Dicen que de la que realmente se enamoró y amó es esta mujer que aparece en el libro de Cantar de los Cantares. Pero Eclesiastés lo escribió cuando estaba en su atardecer, a punto de morir. Y la palabra que aparece acá, palabras del predicador, es una palabra interesante porque no es muy común en el Antiguo Testamento. Eclesiastés le suena a eclesia. Y por supuesto, eso es un término que no existe en el Antiguo Testamento. La iglesia inicia en Hechos capítulo 2. Pero aquí hay algo parecido a una iglesia porque eclesiastés viene de la palabra asamblea. Y predicador, la palabra en hebreo es kohelet, que es quien habla a esa asamblea. Por lo tanto, puede ser como el que convoca a una asamblea para darles un mensaje. La palabra que más se apega en el castellano es la palabra predicador. Salomón está pastoreando a esta asamblea y se ve como un orador que va a impartir su última cátedra y va a compartir lo que aprendió como el compendio de toda su vida. Así es que esto es súper importante y trascendental en la vida de Salomón, en su último discurso, su último sermón. Y es un sermón que tiene 12 capítulos, 222 versículos. Por eso tenemos que leerlo todo, estudiarlo todo, no quedarnos con el versículo de que aborrecí la vida, sino leer en su contexto por qué él estaba en ese punto. Algunos han dicho que este es la apostasía de Salomón. Y es verdad, en el sentido de que Salomón, aquí en Eclesiastés, tuvo una crisis enorme de fe, totalmente. Pero él se identifica como el predicador, no como el apóstata. Porque yo más creo, hermanos, que lo que trajo esta crisis no fue su falta de fe, sino precisamente su fe. Y es que, hermanos, nuestra fe, cuando es coherente, en algún punto sufre al ver el sufrimiento que hay a nuestro alrededor y la perplejidad de la vida, la incoherencia muchas veces de la vida. Así es que Salomón va a hablarnos como creyente, como predicador, como alguien que ha caminado con Dios por muchos años. Así es que no lo podemos ver como un apóstata como tal, porque la apostasía en el Nuevo Testamento es un sin retorno, sino como una crisis más bien de fe que él tuvo, precisamente porque él conocía a Dios. Luego dice el predicador, hijo de David. Y vaya, si no es un título grande ser hijo de David, ¿verdad? Hijo de David. Eso ya ponía sobre Salomón un gran peso. Sobre todo porque muchos pensaron, imagínense ustedes, porque David recibió la promesa de que de su descendencia vendría el Mesías que traería gloria a Israel. Y muchos
pensaban que Salomón iba a ser ese Mesías, el hijo de David. Porque la gloria de Israel, hermanos, en tiempos de Salomón, Salomón llegó a conquistar prácticamente el mundo. Y la gloria de Israel como nunca más ha habido. Así es que muchos pensaban, ¿no será que Salomón es ese descendiente de David? Él tenía una baranda muy alta con su papá. Y parte de la frustración de un hijo es cuando lo comparan con su papá, en el sentido de que quieren que él sea otro David, ¿verdad? Y hermanos, no funciona así. Y vamos a ver que Salomón va a completar Proverbios, porque lo que le enseñaron en Proverbios, aunque son verdades generales, hay excepciones. Y él va a completar Proverbios con Eclesiastés. Por eso tenemos que leer Eclesiastés con una mano y Proverbios del otro lado. Hijo de David, rey en Jerusalén, es la siguiente característica. Por eso, aunque no aparece Salomón como tal, estas tres características apuntan, y leyendo el libro de Proverbios, apuntan a que el autor de este libro es Eclesiastés, y a lo largo de la historia de la iglesia, los padres de la iglesia y los teólogos todos confirman que el autor, la gran mayoría, confirma que el autor es Eclesiastés, porque fue hijo de David, porque fue rey en Israel y porque fue un hombre que enseñó sabiduría a Israel. La Biblia, hermanos, siempre nos habla de las luces y las sombras de los siervos de Dios. La Biblia nunca oculta o tapa los resbalones, por así decirlo, de sus siervos. Aunque podría, por supuesto, pero no. Dios quiso inspirar esto y tenerlo. Y Salomón, hermanos, no fue la excepción. Salomón tiene sus luces y también sus sombras. Quizás el momento de más brillo en la historia de la vida de Salomón es lo que nos enseña el libro de Reyes, cuando Dios se le aparece a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras. ¿Qué pediría usted si esta mañana Dios se le aparece y le dice: pídeme lo que quieras? Eso es un cheque en blanco, ¿verdad? ¿Qué pediría usted? Que las arrugas se desaparezcan, ¿verdad? Larga vida, juventud eterna. Claro que Salomón podía pedir: Señor, yo quiero vivir como Matusalén, casi 1000 años, ¿verdad? ¡Wow! Pero no pidió eso. Hubiese pedido riqueza tal vez, pero no pidió. Usted sabe que pidió Salomón. Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. Y Dios le dice: ¿sabes qué, Salomón? Me agrada lo que acabas de pedir, porque no pediste una larga vida y no pediste riqueza. Pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo. Entonces te voy a dar sabiduría, pero también te voy a dar lo que no pediste: riqueza y una buena vida. Y te voy a dar sabiduría. Hermanos, el reino de Israel llegó a un nivel de riqueza que Primera de Reyes capítulo 10 verso 21 nos da un breve resumen de la condición política del PBI de Israel en aquel entonces. Dice el versículo 21: todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, también todas las vasijas de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro, ninguna era de plata. Esta no se consideraba de ningún valor en los días de Salomón. Todo era de oro, casi todo. Había una gran prosperidad.
al punto que los utensilios eran de oro puro. Pero esa misma prosperidad y esa misma riqueza trajo una gran crisis. Y Salomón va a navegar por otras aguas fuera de Dios. Va a alejarse de Dios y Primera de Reyes, capítulo 11, nos dice la crisis de fe en la que entró Salomón, versículo 3. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, lo cual ahí ya vemos que se alejó porque él no podía estar con una mujer que no fuera judía, siendo el rey. Ningún judío podía hacerlo, más el rey, porque tenía que ser el ejemplo. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab. Ellos tenían prohibido entrar a Moab. A las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Muchos dicen que si no tuviéramos Eclesiastés, este sería el final de Salomón. Pero Eclesiastés es el testimonio público de cómo Salomón volvió al Señor. Porque así como sus luces, tuvo sus sombras. Y vaya que tiene una sombra tan grande Salomón, desviado a dioses ajenos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, este es el autor, Salomón, con sus luces y sus sombras. Veamos ahora el género literario en que se encuentra Eclesiastés. Ustedes recuerdan los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco llamado la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Luego tenemos la otra sección que son los libros históricos. Y también tenemos otra sección en el Antiguo Testamento que son los libros proféticos. Pero ¿dónde encaja el libro de Eclesiastés? El libro de Eclesiastés, junto con otros 4 libros, se conocen como los libros sapienciales o libros de sabiduría o libros poéticos. Los 5 libros son Job, Salmos, Eclesiastés, Proverbios y Cantar de los Cantares. Esos son los libros sapienciales o los libros de sabiduría. Allí es donde entran. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque Salomón se adelantó a los filósofos de su época. Y eso es tan impresionante porque Salomón está 1000 años o unos 800 años antes de los grandes filósofos de Atenas, en Grecia, como Aristóteles, Sócrates, Platón, quienes hablaron de temas similares del sentido de la vida y de las incoherencias de la vida. Salomón estuvo muchísimo antes hablando de esos temas, no digamos de los filósofos ateos existencialistas del siglo XVIII, de la época de la Ilustración. O sea, Salomón se adelantó a su época cientos de años. ¿Saben por qué? Porque Salomón estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo para dejarnos estas palabras. Y esto es, por eso lo hace un libro tan relevante. Y así es la palabra de Dios, hermanos, que fue relevante para su tiempo y sigue siendo relevante para nuestra época. ¿Cuál es el mensaje del libro o el propósito de este libro? Ya vimos su autor, su género literario, y ahora quiero que veamos el propósito del libro.
Si pueden abrir su Biblia ahora, vean una frase que Salomón utiliza, capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cuántas veces aparece la palabra vanidad? En un versículo. ¿Cuántas veces? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. 5 veces. Y luego el versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana? ¿Qué dice? Debajo del sol. Si podemos ponerle un subtítulo al libro de Eclesiastés en sus primeros capítulos, es Debajo del sol. ¿Cuál es el propósito del libro? Salomón hace una línea imaginaria y divide el mundo en 2. Debajo del sol, que tiene que ver con los hombres y lo que vemos, y más allá del sol. A Salomón en Proverbios le enseñaron lo que hay más allá del sol, que afecta lo que hacemos aquí en la tierra, de este lado del sol. Pero en Eclesiastés Salomón dice, yo solo quiero saber lo que hay aquí debajo del sol. Solo lo que ocurre en esta tierra. Salomón está haciendo una especie de experimento y él quiere sacar a Dios de la escena. Quiere vivir solo lo que tenemos delante, solo lo que podemos ver debajo del sol. Interesante. Él quiere ver si lo que le enseñó su padre es verdad. Y él quiere experimentar, encontrar satisfacción en la vida, haciendo a un lado a Dios, solamente viviendo debajo del sol. Y nos va a llevar de la mano por ese viaje, y él del capítulo 1 al capítulo 10 va a anotar todo lo que experimentó viendo la vida solo debajo del sol. Y vamos a ver qué dice en su conclusión: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué significa eso? Es un absurdo. La vida, viéndola solo debajo del sol, me parece una broma de mal gusto, es absurdo, es vacío, no tiene sentido, dice Salomón. Por eso entra en esta crisis de fe, al considerar solo lo que hay debajo del sol. Y él quiere compartir con nosotros lo que aprendió en ese proceso. Y es que, hermanos, nosotros siempre estamos luchando con eso, con sacar a Dios de la escena. El hombre siempre ha tratado de sacar a Dios. ¿Recuerdan ustedes la época que estudiamos en historia de la iglesia de la Edad Media? Algunos le llaman a esa etapa de la Edad Media como la época del oscurantismo, donde la prioridad del hombre era Dios y la religión. Pero al salir de la Edad Media, se conoce la siguiente época como la época de las luces o la época de la ilustración, en la que habíamos superado como humanos la etapa de la oscuridad de la época de la Edad Media. Es decir, con los avances científicos, ahora el hombre decía, ahora hemos llegado a la madurez moral y mental. El filósofo alemán Immanuel Kant dice, el abandono, refiriéndose a la época de la Ilustración, es el abandono del hombre de su infancia mental, de la que él mismo es culpable. El hombre en esta época trató de hacer a un lado a Dios y decir, no, eso, creer en Dios y en la religión, eso era del pasado. Ahora estamos en la época de la ciencia. La ciencia es la que tiene la verdad, no la religión. Y siempre el hombre ha tenido que luchar contra ese pensamiento. Así es que Salomón hace un lado a Dios y vamos a ver que él busca otros salvadores. Como el hombre moderno de hoy, hace un lado a Jesús y busca otros salvadores. ¿Sabe quién fue el primer salvador
que Salomón buscó la sabiduría, se llenó de conocimiento, se llenó de ciencia. Pero dice Salomón, entre más sabía, más me dolía. Hay una historia acerca de un barco que iba después de la Segunda Guerra Mundial en alta mar. Y este barco, como el barco del Titanic, ¿verdad?, estaba dividido por niveles en los que hasta el nivel más alto iban las personas de la élite, los más adinerados, los más pudientes, y hasta abajo iban los más pobres. Resulta que el capitán recibió un mensaje en que ese barco se le había lanzado un misil que llegaría en poco tiempo a destruir el barco. Así es que él inmediatamente informó a toda la élite del primer nivel, o el que estaba hasta arriba, y todos se angustiaron. Entonces empezaron a llorar, ¿cuándo nos va a caer el misil? Pero dijeron, no les digamos a los de abajo. Y ese barco viajó por varias horas con los del primer nivel, que tenían conocimiento, asustadísimos, preocupadísimos. Algunos se les subió la presión, algunos se volvieron diabéticos. ¿Y saben qué hacían los de abajo que no tenían conocimiento? Bailando y disfrutando y gozando, ¿verdad? Y los de arriba llorando, lamentándose. ¿Y sabe qué pasó? No pasó nada. Y los del primer nivel pasaron todo su viaje llorando, sufriendo, mientras que los del primer nivel pasaron de noche. ¿Por qué? Porque el conocimiento trae dolor. Trae dolor. Eso es lo que trae el conocimiento. Así es que Salomón busca el conocimiento y dice, no, no es por ahí, no es el conocimiento. Así es que Salomón busca otra cosa y él busca el placer. Y tampoco es el placer. Salomón busca otra cosa y se hace un paraíso terrenal, se construye edificios, huertos, músicos, y tampoco es por ahí. Así es que él al final va a decir en realidad que es el verdadero camino. Así es que hemos visto su autor, hemos visto su género literario, hemos visto su propósito, y quiero terminar hablando de su mensaje. Su mensaje. Volvamos a los primeros versículos para tratar de entender ahora su mensaje. Solo estoy hablando de una introducción general. Dice en el versículo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Leamos juntos estos dos versículos. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Hay un poeta colombiano, escritor, que dijo, si la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Imagínense ustedes, si la vida es un martirio, el suicidio es un deber. El contenido de Eclesiastés, hermanos, es dar lugar a las preguntas incómodas de la vida. El contenido de Eclesiastés es ayudarnos a entender que en la Biblia hay lugar para la queja y el lamento. ¿No es cierto, hermanos, que nosotros tenemos como un evangelio muy triunfalista, que no hay lugar para la queja? Y si uno se queja, dice, hermano, el cristiano siempre tiene que estar alegre, en victoria, ¿verdad?
Usted deja de estarse quejando, eso es falta de fe. Eclesiastés nos dice no. El lamento muchas veces es porque tenemos fe. Como el niño se queja con su papá y le dice, papá, me duele. ¿Por qué se queja con su papá? Porque su papá es bueno. Porque su papá sabe qué hacer. La queja muchas veces es eso. Cuando uno revisa los salmos, se da cuenta, hermanos, ¿qué creen ustedes que abunda más en los salmos? ¿Los salmos de queja o los salmos de alabanza? David era como hermano Luis, ¿verdad? Era líder de alabanza porque David tocaba, ¿verdad? Y él pasaba a dirigir a la congregación muchas veces. ¿Qué abunda más en los salmos? ¿Los salmos de alabanza o los salmos de queja? Cuando uno se pone a revisar, abundan más los salmos de queja, de lamento, de sufrimiento. Eclesiastés nos viene a recordar que hay un espacio para la queja y para el lamento. Veamos cómo empieza el Salmo 13, por ejemplo. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? ¿Alguna vez ha orado así? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Qué pasaría usted en un culto de oración? Alguien se pone a orar así. ¿Lo disciplina? Hermano, ¿cómo se le ocurre? Sí, de verdad. 3 meses por depresivo, ¿verdad? No, hermano, aquí venimos a alabar al Señor. Alégrese, hombre, quite esa cara, decimos. Hermanos, nos reímos, pero de verdad nos pasa. Regañamos a las personas que sufren, que se quejan. Hermanos, Eclesiastés nos viene, ¿sabe cómo se divide Eclesiastés? Son 12 capítulos. Del capítulo 1 al capítulo 10 es queja y lamento. Esta vida me parece absurda, dice Salomón. Y me parece absurda porque se le caen los dientes a uno. Y me parece absurda porque le tiemblan las piernas. Y me parece absurda porque trabajo como loco y se lo dejo a quien no quiero. ¿Y de qué aprovecha haber escrito tanto de sabiduría, dice Salomón, si solo me ha traído dolor y aflicción? Y hermano, Salomón va a despotricar con lo que hay en su corazón. Pero hay una gran diferencia entre quejarse de Dios y quejarse con Dios. Nuestras quejas deben ser convertidas en oraciones a Dios. Y es muy diferente la murmuración contra Dios, que eso sí es pecado y está lo que hicieron Israel con Dios. Ellos murmuraban de Dios. Pero aquí Salomón no está murmurando de Dios, se está quejando con Dios, como un niño se queja con su papá y le dice, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Eclesiastés es un libro para formar y fortalecer nuestra fe? Porque es un libro que nos invita a expresar honestamente nuestras oraciones a Dios. Así es que ¿cuántas veces usted ha orado así? ¿Y Dios no fulminó a David por orar así? Por venir delante de él. Es más, ¿sabe que esto es el camino a la sanidad? Así empieza el libro de Salmos. Pero ¿sabe cómo termina este capítulo 13? Empieza con queja, pero mire cómo termina. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová. ¿Qué dice? Porque me ha hecho bien. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo empieza con queja y termina con confianza? Así son nuestras oraciones cuando venimos delante de Él. Salomón habla de la transitoriedad de la vida y complementa su libro en Proverbios. Y aquí con esto quiero cerrar, hermanos, cómo Eclesiastés complementa Proverbios. Proverbios tiene principios generales
Él dice, al justo le va bien en la vida, dice Proverbios, y al pecador le va mal. Miren cómo lo dice de esta manera. Proverbios 13:21, el mismo autor. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Y en Eclesiastés lo complementa, dice, sí, pero no. No siempre. También al bueno le va mal. Y muchas veces al malo le va bien. Fíjese lo que dice Eclesiastés 7:15. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga los días. ¿Se dan cuenta cómo enriquece Eclesiastés a Proverbios y Proverbios a Eclesiastés? Salomón dice, sí, hay un principio general. Usualmente al diligente le va bien y al perezoso le va mal. Y Eclesiastés dice, sí, pero al vago también a veces le va bien. Porque he visto diligentes que nunca tienen, y lo va a decir Proverbio, Eclesiastés, y he visto vagos que se sacan la lotería, dice Eclesiastés. Así es que, ¿qué es lo que nos está diciendo los dos complementos? La vida no es una fórmula matemática. O más bien, usted y yo no tenemos una fórmula para la vida. La vida es dinámica. Dios es soberano, nosotros no. ¿Hay impíos? No podemos ver la vida de manera simplista. Al bueno le va bien y al malo le va mal. Porque hay personas buenas, hermanos, a las que les va mal. Y hay personas malas a las que les va bien. Y hay personas muy buenas a las que les va muy mal. Por ejemplo, Cristo en la cruz. Si hay una persona buena que hizo lo bueno, que fue diligente, que fue santo, que fue piadoso, terminó en una cruz. Así que Salomón dice, la vida no es una fórmula matemática. Y cómo se afirman Proverbios y Eclesiastés, porque Proverbios inicia diciendo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Eclesiastés dice en la última parte, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ven cómo Salomón salió de lo absurdo de la vida y de la desgracia y de la frustración y de la amargura del capítulo 1 al 10 y termina 11 y 12. ¿Sabes qué? El fin de toda mi predicación. Yo me fui a echar una vuelta al mundo. Como dicen algunos jóvenes, fui a traer testimonio. Capítulo 1 y 10. ¿Y sabes qué? Llegué a aborrecer la vida. No vayas por ese camino, porque llegué a aborrecer la vida. Lastimé y me lastimé. El fin de Eclesiastés, el mensaje supremo es, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Oh, esta vida termina en un juicio. ¿Sabe? Hitler hizo todo lo que hizo. Recientemente fue el día del Holocausto, la conmemoración del Holocausto. 11 millones de judíos o personas en grandes campos de concentración, asesinados en masa. ¿Y sabe qué? Cuando vio que la guerra la había perdido, se pegó un tiro en la cabeza. Y Hitler dijo, ya la hice, me les escapé. No, dice Salomón, porque la vida termina en un juicio donde usted y yo nos vamos a levantar para entregar cuentas. Por eso dice, joven, alégrate en tu juventud y sigue los deseos de tu corazón, pero recuerda, todas las cosas que hagas, Dios te va a pedir cuentas. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Wow. Así es que, ¿están emocionados por Eclesiastés? Yo sí, o asustados están ustedes. Yo estoy emocionado. Quisiera que nos introdujéramos en la próxima semana, ya a ver versículo a versículo, y que este libro pueda realmente retarnos y pueda movernos, sacudirnos
para conocer de una manera más profunda al Señor. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre porque Eclesiastés, un libro inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de que hay lugar para el lamento, y es que hay cosas por las cuales deberíamos estarnos lamentando. Y tú escuchas nuestras quejas, Señor. Aún Jesús en la cruz levantó un salmo de lamento diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si hay alguien, Señor, que en este tiempo ha estado atravesando por una crisis de fe, que sea el libro de Eclesiastés, Señor, quien restaure, quien afirme, quien fortalezca esa fe para gloria de tu nombre. Perdónanos si hemos visto la vida de una manera simplista. Y ayúdanos a encontrar, Señor, en tu evangelio las respuestas al libro de Eclesiastés. Porque Salomón pregunta y Jesús responde. Porque Jesús responde las interrogantes más profundas de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Y gracias por acompañarnos hasta el día de hoy, a pesar de nuestras faltas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.